Muy buenos días, el tema de hoy es importunos. Vamos al libro de Lucas, capítulo 11, 5 al 13. Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Porque ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Importunos. A veces usted y yo debemos ser importunos, pero no con un amigo, no como esta parábola que le refería el Señor Jesús, porque era como una analogía que les estaba diciendo para que deberían primeramente buscar era del Señor. En el Señor encontrarían provisión, encontrarían en lo que le estaban pidiendo o estaban pasando esa necesidad. Colocaba esta parábola que qué amigo iría a medianoche a pedirle a un amigo que le dé de comer, que su hijo tiene hambre, y lo importunaría, y a raíz de su importunio le daría de comer para que le diera a su hijo. Mucho más nos dará el Padre. Pero esta es una parábola en la cual el Señor Jesús nos enseña la perseverancia que usted y yo debemos tener en la oración. Pero debe ser una oración importuna. No puede ser una oración donde debemos importunar, ser inoportunos delante del Señor en ese clamor, en esa intercesión, en ese fervor en la oración, clamando, pidiendo que el Señor supla por la necesidad. La verdad, no sé qué necesidad, situación esté usted pasando, sus finanzas, su trabajo, su salud, su matrimonio, sus hijos, una relación laboral, una relación con su jefe, la relación con su esposa, la relación con su esposo, con sus padres. ¿Qué situación está viviendo, está pasando? Que de pronto usted va y es una persona importuna y va donde un amigo, un vecino y le cuenta la triste historia que está viviendo, está pasando, y mirando a ver cómo le soluciona ese problema. Así nos pasa muchas veces, pero no recurrimos primeramente a la oración, que es lo que el Señor Jesús nos habla en esta parábola, ya que el Señor Jesús les estaba hablando a sus discípulos después de enseñarle la palabra del Padre Nuestro, porque ellos le preguntaban, que le decían: Juan a la verdad les enseñó a sus discípulos a orar, pero ¿cómo sabemos cómo orar? No sabemos cómo orar, les decían sus discípulos, pero ¿cómo el Señor les enseña al Padre Nuestro? Ya que uno de los temas de la palabra más controversiales para la gente es el dar, que a muchas personas les cuesta dar, otros se argumentan en el dar, otros justifican por qué dan y por qué no dan. Ya que en esta parábola vemos cómo Jesús abordó este tema, pero empezó usando el ejemplo de un amigo inoportuno. Notemos que en esta parábola viene el contexto de una oración que Jesús les enseña a sus discípulos, la famosa oración, que muchos la convirtieron en una vana repetición: el Padre Nuestro. Una oración tan contundente, una oración tan profunda que el Señor Jesús nos enseñó, pero que nosotros no la hemos podido entender o no la hemos querido entender. Pero ya en otra oportunidad hablaré sobre esta oración del Padre Nuestro, que es una oración con profundidad, pero también con una riqueza en la oración que podemos hacer usted y yo para pedirle algo al Señor en confianza y en seguridad. Aquí en este capítulo que estamos leyendo de Lucas 11, del 1 al 13, del 5 al 13, encontramos la importunidad, la persistencia y la audacia en hacer peticiones a Dios en oración, pero es perseverando y siendo constantes y determinantes, ya que para otra gente, y perseverando hasta que se reciba una respuesta favorable. No desistir de la oración, no desistir de ser personas importunas o inoportunas delante del Señor. Hay una incomodidad o molestia causada por una solicitud o una pretensión hacia el Señor
o hacia esa persona, que somos importunos, a veces pidiendo aumento de sueldo, a veces somos importunos diciendo, pero ¿por qué tanto trabajo? Somos importunos diciendo, pero ¿por qué todo me toca a mí? ¿Por qué no vamos a la oración y siempre esperamos una justificación delante del hombre? Que esperamos siempre una respuesta y que el hombre sea el que se justifique con cada uno de nosotros. Ya que en esta palabra nos habla de la intercesión, y es muy importante notar unos puntos a resaltar dentro de esta intercesión, y es la necesidad de buscar y depender del Señor. Ya que el Señor lo vemos que en esta parábola es que hay una necesidad, y el amigo tiene visitas y no tiene cómo alimentar esas visitas. Hay dos tipos de necesidad presentes aquí, la del amigo y la de sus visitas. Esto nos muestra que no solo debemos interceder o pedir por nuestras necesidades, sino también por las necesidades de los que nos rodean y de las personas que tenemos en nuestro entorno, aún dependiendo si son familiares o amigos o compañeros. Pero también vemos en medio de su necesidad a un hombre que fue a buscar o a pedir a una persona de su confianza y que él sabía que podía suplir su necesidad. Pero aquí nos encontramos con su imprudencia, la cual causó que su provisión por el lazo de amistad que había entre los dos lo lograra. Pero encontramos que toda necesidad siempre hay un proveedor. Y a veces creemos que el proveedor es mi papá, es mi mamá, es mi hermano, mi amigo, mi esposa, mi esposo, el jefe, la empresa. No nos damos de cuenta que nuestro proveedor es Dios. Porque la palabra de Dios dice que Él es el dueño del oro y la plata. Pero a veces nos enfocamos más en las cosas que nos rodean, las personas que nos rodean, cómo me puede suplir. Tal persona tiene, ¿por qué no me da? Pero si mi jefe tiene que subirme el sueldo, ¿pero por qué no me pagan mis horas extras? ¿Pero por qué no me dan esto, no me dan lo otro? ¿Pero por qué no vamos a la oración? ¿Por qué no somos importunos en la oración delante del Señor? Pero ¿cómo usted y yo podemos recibir? Aquí el Señor Jesús nos hace un énfasis en las tres maneras en que nosotros podemos recibir la provisión y la respuesta a nuestras necesidades. Y Él lo dice en primero es pedir. ¿Usted será que sí pide, pero pide creyendo que lo recibirá? ¿O pide con incertidumbre, con duda, con temor, que de pronto el Señor Jesús no lo responderá? ¿O de pronto le pide al amigo, o al vecino, o al familiar esperando que venga de Él la provisión? ¿En quién estamos realmente poniendo nuestra confianza? ¿En quién estamos depositando nuestra confianza para que haya suplido nuestras necesidades? Mire lo que nos habla el Señor Jesús en Juan capítulo 14, del verso 13 al 14. Dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Mire que no dice que lo pidan en nombre de su papá, su mamá, su hermano, su mamá, su esposo, su esposa, su hijo, el jefe. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. En el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que solo pidiéndole al Padre en el nombre de Jesús, usted y yo recibiremos, pero debemos pedir con la convicción y la certeza de lo que lo recibiremos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahí donde debemos encontrar esa respuesta en Dios, no en la persona, no en el hombre, no en ese familiar. Ahí en Juan 16, 23, aún el Señor nos habla en la palabra. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Vuelve y nos lo habla el Señor Jesús. Todo lo que usted y yo le pidamos en el nombre de Jesús, Él mismo nos lo dará, porque Él quiere darnos lo mejor a usted y a mí. Y el buscar un amigo es buscar la ayuda de quien podía ayudarle. Si nosotros debemos buscar el auxilio del Padre y lo demás, esto será añadido, como lo dice en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si buscamos el reino de Dios, o sea, si oramos, clamamos, intercedemos, meditamos y leemos la maravillosa y poderosa palabra. Pero también el Señor nos habla en Jeremías 33:3. ¿A quién debemos llamar? Dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esas cosas grandes y ocultas las conoceremos en el estudio y la meditación de la palabra. Pero acá el Señor nos recomienda la oración, recordándonos la naturaleza misma de Dios. Su argumento va de lo más pequeño a lo mayor, ya que usted y yo debemos depositar nuestra confianza en el Señor. ¿Será que usted y yo somos importunos en la oración? ¿O será que somos oraciones vanas, esperando una respuesta de que un Dios que nos suplirá? Pues le tengo una sorpresa, que el Señor lo bendecirá siempre y cuando usted le clame y le ore y pida al Señor con convicción y determinación, y lo recibirá.
Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén